En los años 2000 trabajaba como guardia nocturno en un pequeño barrio de la zona sur de Guadalajara. Era uno de esos barrios tranquilos, donde todos se conocían y lo más emocionante que sucedía era algún perro ladrando o algún vecino quejándose del volumen de la música. Pasaba las noches haciendo mis rondas, siempre atento, pero nunca me involucraba en situaciones extrañas o peligrosas. Hasta esa noche, todo estaba en calma, las calles vacías como de costumbre, cuando de repente vi algo diferente frente a una casa al final de la calle. Había una mujer arrodillada en la banqueta y desde lejos no lograba entender qué estaba haciendo. Estaba inmóvil, como si estuviera concentrada en algo en el suelo. La curiosidad me hizo caminar más rápido, tratando de ver de cerca qué estaba pasando. A medida que me acercaba, me di cuenta de que la mujer estaba manipulando algo, pero aún era difícil verlo con claridad por la poca luz. Decidí acercarme del todo para entender mejor, pero fue en ese momento que ella notó mi presencia. Tan pronto como se dio cuenta de que me dirigía hacia ella, la mujer se levantó rápidamente y salió corriendo. Me quedé parado por un momento, algo desconcertado por la situación. No tuve tiempo ni de hablarle, y cuando intenté seguirla, ya había desaparecido en la oscuridad. Aún encontrando la situación extraña, decidí revisar el lugar donde la mujer había estado arrodillada. Caminé hasta allí, intrigado por entender qué era tan importante para que ella lo abandonara de esa manera. Cuando me acerqué más, la escena me dejó sorprendido. En el suelo había un plato, un gallo muerto y unas velas negras apagadas. Era claramente algún tipo de ritual, algo de lo que solo había oído hablar, pero que nunca pensé ver de cerca. Siempre fui escéptico con esas cosas de brujería o cualquier trabajo espiritual. Para mí, eso no era más que superstición. Sin pensarlo mucho, recogí todo aquello, el plato, el gallo, las velas, y lo tiré en el contenedor de basura más cercano que encontré. Para mí, solo era basura en la calle, y no quería que nadie se levantara al día siguiente y encontrara eso allí. Hice mi trabajo y continué con mi ronda sin darle mucha importancia a lo que acababa de pasar. Esa misma noche, al terminar mi turno, regresé a casa sintiendo el cansancio habitual. Era siempre así después de pasar toda la noche recorriendo las calles. Llegué, me di una ducha rápida y me acosté para tratar de recuperar un poco de energía antes de que comenzara la rutina del día. La casa estaba en silencio, como siempre. Mi esposa ya se había ido temprano al trabajo, así que estaba solo. Apenas me acosté, empecé a quedarme dormido cuando me despertó un sonido extraño. Era como el golpeteo de una puerta. Me levanté rápidamente, aún medio adormilado, y me quedé parado por un momento, intentando entender de dónde venía el ruido. Después de revisar la casa y no encontrar nada fuera de lugar, volví a la cama, tratando de convencerme de que aquel ruido de puerta no era nada grave. Cerré los ojos, intentando relajarme, pero el sueño no venía. Fue entonces cuando escuché otro sonido, esta vez proveniente de la cocina, el ruido de algo rompiéndose. Sentí un escalofrío en el estómago. Me levanté de inmediato, el corazón latiendo con fuerza. Caminé hacia la cocina despacio, mis pasos resonando en el piso de madera. Al entrar, vi en el suelo un plato roto en pedazos. Me quedé inmóvil, intentando entender qué había pasado. Sabía que no había nadie en casa además de mí, y no había razón para que un plato cayera solo de esa manera. Antes de que pudiera pensar bien, empecé a escuchar otro sonido. Pasos. Eran pasos suaves, como si alguien estuviera caminando por la casa. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Los pasos parecían acercarse, y eso me dejó completamente alerta. Dormir ya no era una opción. Sin saber qué hacer y con una sensación extraña en la mente, decidí ir a la sala y encender la televisión. Tal vez, con la TV encendida, lograría distraer mi mente. Me senté en el sofá, pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía. El tiempo pasaba lentamente, cada minuto parecía una eternidad. Me quedé allí hasta que mi esposa regresó del trabajo. Cuando llegó,
Ya era de tarde. Entró por la puerta y al verme notó de inmediato que estaba exhausto. Me preguntó, preocupada, por qué no había dormido. Le conté sobre los ruidos extraños, el plato roto y los pasos. Su expresión se volvió seria, pero no solo eso. Su preocupación aumentó cuando le mencioné lo que había hecho la noche anterior, al encontrar el ritual y deshacerlo. Me miró a los ojos y me dijo, con un tono que me dejó inquieto: «Sabes que no se debe deshacer un trabajo de brujería, ¿verdad? Eso atrae cosas malas. Quizás esos ruidos estén relacionados con eso». Yo no sabía qué responder. Siempre pensé que esas historias de brujería eran tonterías, pero con lo que estaba sucediendo empecé a cuestionarme. Y sí tenía razón. La incomodidad en mi pecho solo aumentaba y no sabía qué hacer. A pesar del cansancio por no haber dormido bien, fui a trabajar otra noche en el pequeño barrio. Las calles estaban desiertas como de costumbre, iluminadas solo por las luces tenues de los postes. El silencio de la madrugada siempre me tranquilizaba, pero esa noche todo se sentía distinto. No podía dejar de pensar en la conversación con mi esposa sobre la brujería y las consecuencias de deshacer aquel trabajo. Mientras hacía mi ronda, pasando por las casas y calles que conocía tan bien, comencé a escuchar un sonido extraño. Era un ruido lejano, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo. Al principio, pensé que era cosa de mi imaginación o quizás algún perro revolviendo la basura. Intenté ignorarlo y seguí caminando, pero el sonido persistía. Era como el arrastre de cadenas pesadas, cada vez más claro, viniendo de alguna dirección que no lograba identificar. Lo que más me inquietaba era que el ruido parecía acercarse, como si algo estuviera viniendo hacia mí, aunque no lograba ver nada. Empecé a caminar más rápido, tratando de concentrarme en mi trabajo y dejar ese pensamiento de lado, pero el sonido de las cadenas continuaba. La sensación era que algo me seguía de cerca, pero cada vez que miraba atrás no veía nada. De repente, el sonido se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto y aterrador. Fue entonces que, al doblar una esquina, vi algo que me dejó paralizado por un momento. Al otro lado de la calle, una figura apareció, inmóvil, bajo la luz débil de un poste. Vestía ropa oscura y lo único que podía ver claramente eran las cadenas que arrastraba por el suelo, como si estuvieran amarradas a sus pies. Nunca fui de creer en estas cosas, pero en ese instante el pánico se apoderó de mí. El aire se sentía más pesado y un frío me recorrió la espina. No lograba ver el rostro de aquella persona, solo su silueta envuelta en una oscuridad extraña. El sonido de las cadenas resonaba aún con la figura quieta. Di unos pasos hacia atrás, intentando no perder el control. Por un segundo pensé en acercarme y preguntarle quién era, pero algo dentro de mí decía que era mejor no hacerlo. Fue entonces que de repente la figura dio un paso adelante, arrastrando las cadenas por el suelo. Sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y comencé a caminar rápidamente en la dirección contraria. El sonido de las cadenas se hizo más fuerte, como si me estuviera siguiendo de cerca, y mi corazón latía frenético. No miré atrás, solo seguí adelante, intentando no correr. Al llegar al final de la calle, reuní el valor para mirar atrás, pero la figura ya no estaba ahí. Esa noche fue distinta a cualquier otra. Después de aquella noche extraña en el barrio, no pasó nada más mientras terminaba mi turno. El silencio había vuelto y el sonido de las cadenas desapareció como si nunca hubiera existido. Aún así, regresé a casa inquieto, sin poder sacar esa figura de mi mente. Al llegar a casa, seguí mi rutina de siempre. Me di una ducha rápida y traté de relajarme, creyendo que lo peor había pasado. El cansancio de la noche y de la falta de sueño era tan grande que solo quería acostarme y descansar. Entré al cuarto y me dejé caer en la cama, esperando que, esta vez, el sueño llegara sin interrupciones. Sin embargo, apenas cerré los ojos, algo volvió a perturbarme. Ese sonido familiar comenzó a escucharse otra vez.
El ruido de cadenas arrastrándose, pero esta vez no era en la calle, venía desde dentro de mi casa. Mi cuerpo se congeló en la cama, escuchaba las cadenas arrastrándose por las habitaciones como si algo estuviera caminando por la sala, luego por la cocina. Cada segundo el sonido parecía acercarse más y más. El miedo se apoderó de mí. Pensé en levantarme e ir a ver qué estaba pasando, pero algo en mi interior me dijo que no saliera del cuarto. Lo único que hice fue levantarme rápidamente y trancar la puerta de mi habitación, tratando de convencerme de que todo eso estaba solo en mi cabeza, aunque en el fondo sabía que era por haber deshecho aquel maldito ritual. Pero el sonido no paraba, continuaba, como si algo estuviera rondando la casa, arrastrando esas malditas cadenas por el suelo. Podía escuchar cada paso, cada arrastre, y la sensación de que aquello estaba cada vez más cerca me tenía tenso, incapaz de cerrar los ojos. Me quedé ahí, acostado, inmóvil, intentando controlar la respiración y fingiendo que nada estaba pasando. Pero el sonido estaba en todas partes. En algún momento oí las cadenas acercarse a la puerta de mi cuarto, como si lo que fuera que estuviera allá afuera supiera exactamente dónde estaba, aunque no pudiera entrar. Permanecí con los ojos abiertos durante lo que me pareció una eternidad, escuchando el sonido de las cadenas hasta que de repente todo se detuvo. El silencio volvió, como si nada hubiera pasado. Exhausto, finalmente me quedé dormido por puro cansancio. Ese día solo pude dormir por el agotamiento, pero sabía en el fondo que aquello no había terminado. Me desperté con el sonido de la puerta de entrada abriéndose. Mi esposa había llegado del trabajo, pues ese día salió más temprano y el sol ya estaba alto en el cielo. Apenas había dormido y me sentía más cansado que antes. Cuando ella entró en la habitación y vio mi cara, notó de inmediato que algo estaba mal. Me preguntó si no había dormido otra vez, y aún algo aturdido, empecé a contarle todo lo que había pasado durante la noche anterior. Le hablé del sonido de las cadenas en la calle, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por allí, y sobre lo que ocurrió cuando llegué a casa. Ese mismo sonido invadiendo nuestro hogar, como si algo o alguien estuviera rondando las habitaciones. Su expresión cambió de preocupación a miedo, y me di cuenta de que realmente estaba asustada por la situación. Fue entonces cuando sugirió que buscáramos ayuda, y lo primero que se nos ocurrió fue ir a la iglesia del barrio. El padre siempre había sido una figura respetada por todos, y pensamos que quizás él podría ayudarnos a entender lo que estaba ocurriendo. Después de almorzar, fuimos directamente a la iglesia. La pequeña capilla estaba a unas pocas cuadras de nuestra casa, y el ambiente allí siempre me daba una sensación de tranquilidad, todo lo contrario de lo que había sentido en los últimos días. Al llegar, hablamos con el padre, pero no le di muchos detalles. No quería asustarlo ni que pensara que estaba loco, así que solo le pedí que nos ayudara con oraciones y bendiciones. Le dije que algo nos estaba perturbando en casa, sin mencionar lo del ritual de brujería o los eventos extraños de mi turno. Sabía que mi esposa estaba ansiosa, pero confié en que aquello sería suficiente. El padre, percibiendo nuestra angustia, no hizo muchas preguntas. Nos dijo que nos ayudaría, pidió que oráramos con él y prometió visitar nuestra casa el fin de semana para hacer una bendición. Eso nos trajo algo de paz. Salimos de la iglesia sintiéndonos un poco más tranquilos, con la esperanza de que todo mejoraría. Después de la visita del padre, las cosas empezaron a cambiar. Desde la primera noche después de la bendición en nuestra casa, el ambiente se sentía más ligero, como si aquella tensión que había en el aire hubiera desaparecido. Fui a trabajar la noche siguiente y para mi sorpresa, todo estaba en calma. Nada de sonidos extraños, nada de cadenas arrastrándose, ningún indicio de que algo fuera de lo común estuviera ocurriendo. Cuando llegué a casa, también reinaba el silencio. Por primera vez en días, pude acostarme y dormir sin miedo.
Me desperté descansado, como hacía mucho tiempo no me sentía, y noté que poco a poco esa sensación de estar siendo seguido o vigilado se desvanecía. Las semanas fueron pasando y el padre continuó visitándonos cada sábado. Orábamos juntos, él hacía una nueva bendición en la casa y siempre nos decía palabras de paz y protección. Aquel ritual semanal se convirtió en una especie de consuelo para nosotros, como una garantía de que todo estaría bien en adelante. En el trabajo, las noches volvieron a ser como antes, tranquilas y sin sobresaltos. Llegaba a casa cansado, pero en paz, sin el miedo de encontrar algo extraño. Era como si aquella sombra, o lo que fuera, finalmente se hubiera ido. Aún así, nunca volví a meterme con algo que pareciera sospechoso. Después de todo lo que viví, aprendí a respetar ciertas cosas. Mi esposa también siempre me recuerda que deshacer un ritual de brujería no fue una buena idea, y no puedo contradecirla. Hoy, muchos años han pasado desde aquella época. Ya ni siquiera trabajo como guardia, pero hasta el día de hoy, cuando recuerdo o hablo sobre lo que ocurrió, aún siento un escalofrío. No sé explicar qué fue, ni sé si fue por el ritual o alguna otra cosa. Lo que sí sé es que aunque todo haya vuelto a la normalidad, el miedo de aquella noche nunca desapareció por completo. Esto sucedió hace unos años, cuando trabajaba como guardia nocturno en un edificio de oficinas de unos 10 pisos en la Ciudad de México. El edificio estaba en una zona tranquila, y el turno de noche siempre se dividía entre mí y mi colega Carlos. Nos turnábamos. Mientras uno se quedaba en la sala de monitoreo vigilando las cámaras, el otro subía hasta el último piso y hacía la ronda bajando piso por piso. Trabajar de noche siempre tenía su lado tranquilo, pero desde un tiempo para acá empecé a notar algo que me hizo pensar que estaba perdiendo la razón. Durante las rondas comencé a escuchar pasos. No eran pasos rápidos, eran suaves y espaciados, como si alguien estuviera subiendo las escaleras de emergencia. Al principio pensé que era cosa de mi imaginación, porque ¿quién podría estar subiendo las escaleras a esas horas? Le comenté a Carlos y se rió diciendo que ya me estaba volviendo paranoico por andar solo en las rondas. Pero los sonidos no paraban. Cada vez que me tocaba a mí subir para hacer la ronda, ahí estaban esos pasos, como si alguien estuviera siguiéndome a distancia, pero sin aparecer nunca. Esa noche los pasos comenzaron de nuevo. Estaba en el 8º piso, bajando de vuelta al primer nivel, y parecía que los pasos estaban casi al mismo ritmo que los míos, pero mucho más cerca esta vez, como si vinieran del piso justo encima o de las escaleras de emergencia a un lado. Decidí que tenía que revisar. Me detuve y esperé en silencio. Los pasos también se detuvieron. Seguí bajando despacio y justo cuando entré a la escalera de emergencia para investigar, un silencio absoluto inundó el lugar. Bajé hasta la planta baja de una vez, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Cuando volví a la sala de monitoreo le comenté a Carlos nuevamente lo que había escuchado. Él se rió otra vez, diciendo que solo eran cosas de mi mente y que era normal oír ruidos durante la noche. Fuimos a revisar las cámaras juntos y claro, no había nada. Pero yo sabía que aquello no era producto de mi imaginación. Lo que más me inquietaba era que los pasos parecían estar cada vez más cerca, como si lo que fuera que producía esos sonidos estuviera decidido a acercarse en cada ronda. La siguiente noche, la rutina fue la misma. Carlos se quedó en la sala de monitoreo y yo fui a hacer la ronda. Subí hasta el último piso y comencé a bajar como siempre. El edificio estaba en calma, sin señales de movimiento en las cámaras y todo parecía tranquilo, hasta que llegué al 6º piso. Los pasos volvieron. Esta vez no eran espaciados. Era como si alguien estuviera siguiendo exactamente mi ritmo. El sonido de las pisadas resonaba de forma nítida y lo más aterrador era que parecían estar en el mismo piso que yo. Me giré rápidamente, esperando encontrar a alguien, pero el pasillo estaba vacío.
seguí caminando despacio, con una linterna en la mano, intentando ignorar esa sensación de que alguien me estaba observando. Cuando llegué al tercer piso, los pasos se detuvieron de repente. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración acelerada. Subí los últimos escalones hasta el segundo piso y al abrir la puerta sentí que una presencia estaba ahí, esperándome. Ya estaba acostumbrado a los ruidos extraños en la noche, pero esa noche fue diferente. Las luces parpadeaban de vez en cuando, como si hubiera una falla en el suministro de energía. Fui directo a las escaleras de emergencia, listo para bajar de inmediato, cuando oí los pasos otra vez, ahora claramente justo detrás de mí. Eran pasos pesados, como si alguien estuviera corriendo. Antes de que pudiera darme la vuelta, todas las luces se apagaron de golpe. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo fuerte. Era como si la oscuridad hubiera envuelto todo el edificio. El sonido de los pasos se detuvo abruptamente y sentí un escalofrío recorrerme la columna. No podía ver nada, pero sentía una presencia, algo muy cerca de mí. En esa oscuridad total, no sabía si dar el siguiente paso o esperar a que la luz regresara. La sensación de que había algo detrás de mí era tan fuerte que no podía moverme. Me quedé ahí, congelado, esperando, mientras el silencio pesaba más que cualquier ruido que pudiera escuchar. Tan pronto como volvieron las luces, seguí con la ronda, intentando ignorar la incomodidad que sentía. Los pasos aún se escuchaban detrás de mí, casi sincronizados con los míos. A cada esquina que doblaba, miraba rápido sobre mi hombro, pero no veía nada, solo el vacío de los pasillos y el eco de mis propios pasos. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza. Entonces el radio crepitó y la voz de Carlos sonó en la frecuencia, pero esta vez con un tono que me puso alerta. ¿Quién está contigo, compadre? La sangre se me heló al instante. ¿De qué hablas, Carlos? Aquí no hay nadie, solo yo. Hay alguien a tu lado, siguiéndote. Sal de ahí ahora. El corazón me latía tan fuerte que casi podía escuchar su ritmo en el silencio del pasillo. Carlos no era de los que bromeaban con esas cosas, menos en un lugar como ese, y la urgencia en su voz no dejaba lugar a dudas. Él estaba viendo algo que yo no podía ver. Sin dudar, giré y corrí. Mi cuerpo se movía solo, mis piernas avanzaban sin que yo siquiera lo pensara. A cada escalón que bajaba, el sonido de mis propios pasos se mezclaba con el de algo más, algo que parecía seguirme de cerca. A pesar del pánico, me obligué a no mirar atrás. Llegué a la planta baja jadeando y por un momento la adrenalina me hizo pensar que tal vez todo era una mala broma. Pero cuando abrí la puerta de la sala de monitoreo y vi a Carlos sentado, con el rostro pálido y sudando frío, supe que no era ninguna broma. «Mira esto, ahora mismo». Me llamó con la voz temblorosa y fui hacia las cámaras. En la pantalla, él mostró las grabaciones. Ahí estaba yo, caminando por los pasillos, bajando escaleras, pero no estaba solo. Justo detrás de mí, avanzando en silencio, una mujer. Llevaba un vestido blanco, antiguo, y tenía el rostro inclinado hacia el suelo, con el cabello cubriendo parte de su cara. A cada paso que yo daba, ella estaba justo detrás, siguiéndome. Carlos adelantó el video hasta el momento en que me llamó por el radio. Me veía a mí detenerme, mirando alrededor, intentando entender de qué estaba hablando él, mientras la mujer continuaba ahí, a unos centímetros de mí. Era como si estuviera pegada a mi espalda. En la grabación respondí, y en el momento en que empecé a correr, la mujer también se lanzó tras de mí, pero sus movimientos eran extraños, demasiado rápidos, como si deslizara por los pasillos. «Mira esto», murmuró Carlos con la voz débil. En la pantalla, la mujer continuaba siguiéndome por las escaleras hasta el segundo piso, donde de repente desapareció. Desapareció de la nada. Yo continuaba corriendo, desesperado, sin siquiera imaginar lo que estaba justo detrás de mí. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, incapaz de hablar. Todo mi cuerpo estaba erizado y sentí una ola de pavor apoderarse de mí. Aquello no tenía sentido,
pero sabía que era real. Sentí la presencia, escuché los pasos y ahora lo había visto con mis propios ojos. Carlos apagó la grabación y me miró pálido. ¿Qué hacemos ahora? Después de ver esas imágenes en las cámaras, no necesité pensarlo dos veces. Le dije a Carlos, aún temblando de miedo, que no me quedaría en ese edificio ni un segundo más. Lo que vimos no era normal y no estaba dispuesto a descubrir más sobre lo que fuera que me estaba siguiendo. Voy a renunciar mañana mismo, Carlos. No vuelvo a pisar aquí. Mi voz sonó firme, pero en el fondo el terror aún recorría todo mi cuerpo. Carlos no intentó convencerme de lo contrario. Él también estaba claramente afectado, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, aún mirando la pantalla apagada de las cámaras. Nos quedamos ahí, en silencio, unos minutos, intentando procesar todo lo que había pasado. Cuando el turno terminó, salí del edificio lo más rápido que pude. El aire de la madrugada se sentía pesado, como si algo estuviera vigilándome incluso fuera del edificio. Llegué a casa y sin poder dormir, me pasé la noche caminando de un lado a otro, esperando a que amaneciera. En cuanto salió el sol, fui directo a la empresa. Entré a la oficina del supervisor y le dije sin rodeos que estaba renunciando. Claro que no mencioné lo que había visto. ¿Quién me creería? Solo dije que ya no me sentía bien en ese trabajo. El supervisor intentó persuadirme, diciendo que la empresa me necesitaba y que tal vez solo era cuestión de adaptarse al turno nocturno. Pero mi decisión estaba tomada. No iba a volver ni por $1.000.000. Firmé mi renuncia ese mismo día y salí de ahí con una sensación de alivio. Ni siquiera quise saber nada del aviso previo o de cualquier otro trámite. Semanas después, Carlos me llamó. Él no fue tan rápido como yo para tomar la decisión, pero 2 semanas después también renunció. No puedo, amigo, dijo, con la voz cansada. Desde aquella noche yo también empecé a escuchar los pasos y sinceramente no voy a esperar para descubrir quién o qué es. Así fue como los dos dejamos ese trabajo atrás. No sé qué era esa presencia y sinceramente prefiero no saberlo. Solo sé que fue suficiente para alejarme para siempre de la idea de trabajar en un edificio vacío durante la noche. Me llamo Roberto y hace algunos años trabajé como guardia nocturno en un edificio de oficinas en Monterrey. Era uno de esos edificios antiguos, lleno de historias y rumores. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Y aunque nunca fui fanático de trabajar de noche, el sueldo y la falta de opciones me convencieron de aceptar el empleo. El edificio era grande, con más de 15 pisos, y cada piso tenía un pasillo largo y silencioso después de que todos se iban. Ya estaba acostumbrado a la rutina. Subir y bajar escaleras, pasar por los pisos vacíos y revisar las cámaras de seguridad eran parte de mi día a día. A veces, el silencio era tan profundo que cualquier ruido inesperado me ponía en alerta, pero con el tiempo uno termina acostumbrándose a estas sensaciones, o al menos eso creía. Cierta noche, como a la medianoche, todo estaba en calma, o al menos eso parecía. Me senté en la recepción, como de costumbre, y me preparé un café para mantener los ojos abiertos. El silencio en aquel edificio siempre fue opresivo, sobre todo cuando sabes que estás completamente solo. Solía escuchar algunos ruidos de vez en cuando. El edificio era viejo, las instalaciones crujían, pero nada fuera de lo normal. Era el tipo de cosas que cualquier guardia nocturno acaba ignorando con el tiempo. Pero esa noche, algo diferente comenzó a suceder. Estaba en la recepción cuando comencé a escuchar algo extraño, un sonido que no parecía encajar con el silencio al que ya estaba tan acostumbrado. Al principio sonaba como un goteo lejano, como si una llave estuviera goteando. Miré el reloj. Eran poco más de las 12. Me levanté y empecé a escuchar con más atención. El sonido se hacía más fuerte y parecía una lluvia. Pero no tenía sentido. Había visto el cielo más temprano, estaba despejado y sin nubes.
Fui hasta la ventana más cercana y para mi sorpresa el cielo seguía despejado, sin rastro de lluvia. Sin embargo, el sonido continuaba, cada vez más alto, como si el agua estuviera cayendo dentro del edificio. Pensé que quizás era una fuga de agua, así que tomé mi linterna y comencé a subir por los pisos para revisar. El ruido parecía provenir del cuarto piso y a medida que subía, el sonido de agua cayendo se hacía más fuerte, como si realmente estuviera lloviendo allí dentro. Mis piernas se tensaron, no era normal. Cuando llegué al pasillo del cuarto piso, sentí un impacto inmediato. El suelo estaba completamente empapado, cubierto de agua, como si alguien hubiera vaciado baldes en el piso. Miré hacia arriba, buscando una fuga en el techo, pero no había nada. No había ninguna señal de tubería rota, ni goteo, ni nada. Todo el pasillo estaba mojado, y no lograba entender de dónde salía tanta agua. Me quedé parado en el pasillo por un momento, tratando de entender lo que estaba pasando. El agua cubría el suelo como si una tormenta se hubiera desatado allí, pero el edificio estaba completamente cerrado y el cielo afuera seguía despejado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La linterna temblaba un poco en mi mano mientras escaneaba el techo y las paredes, buscando algún signo de fuga. Nada, ni una infiltración ni una grieta. Era como si esa agua hubiera aparecido de la nada. Comencé a caminar lentamente por el pasillo, sintiendo cómo mis zapatos resbalaban un poco en el piso mojado. El sonido del agua, que antes parecía lluvia, ahora se mezclaba con el eco de mis propios pasos. El aire estaba más frío en ese piso, lo cual solo aumentaba la sensación de que algo estaba muy mal. Llegué al final del pasillo, donde había una puerta de servicio que daba a las escaleras de emergencia. Todo parecía normal, excepto por el suelo empapado. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. Saqué mi radio y pensé en llamar al supervisor de mantenimiento, pero él solo estaría disponible por la mañana. Sin mucho más que hacer, decidí volver a la recepción y revisar las cámaras. Cuando me senté frente a los monitores, comencé a revisar las grabaciones de la noche. Quería entender cómo, y sobre todo de dónde, había salido esa agua. Las imágenes mostraban el pasillo seco y vacío durante la mayor parte de la noche. Las luces estaban funcionando perfectamente y nada parecía fuera de lo común. Alrededor de la medianoche, la cámara que cubría el pasillo del cuarto piso comenzó a mostrar algo extraño. Las luces comenzaron a fallar, parpadeando como si tuvieran un problema eléctrico. Me mantuve atento, observando cada segundo de la grabación. Fue entonces cuando algo imposible ocurrió. Parecía como si estuviera lloviendo dentro del edificio. Miraba la pantalla, incrédulo, mientras gotas de agua empezaban a aparecer en la cámara, cayendo desde el techo y esparciéndose por el suelo. Las luces parpadeaban, pero yo podía ver claramente. Estaba lloviendo en el pasillo. Era imposible. Miré por la ventana de la recepción y el cielo seguía claro y sin nubes. La lluvia, o lo que fuera, continuó durante varios minutos en la grabación. No había ninguna persona, ningún signo de fuga ni tubería rota. Solo esa lluvia misteriosa, cayendo dentro del edificio. Lo que realmente me hizo contener la respiración fue el momento en que una sombra apareció en el fondo de la pantalla. Al principio pensé que era algún reflejo, tal vez una falla en las cámaras, pero la sombra se movía. Avanzaba desde el fondo del pasillo hacia la cámara, lentamente, casi como si estuviera deslizándose. Mi corazón se aceleró. No podía ver con claridad qué era, pero parecía una figura humanoide, oscura y sin forma definida, moviéndose en silencio por el pasillo. Y entonces, de repente, las luces del monitor parpadearon y todo volvió a la normalidad, excepto por el agua que aún estaba en el pasillo. Después de ver aquello en las grabaciones, supe que tenía que volver al pasillo y tratar de entender qué estaba ocurriendo. Me dirigí a la escalera de emergencia, pero esta vez algo extraño llamó mi atención. En la última ronda, había intentado abrir la puerta de la escalera para revisar el pasillo y estaba trabada.
Pensé que era cosa de mantenimiento y no le di mayor importancia. Sin embargo, ahora, al intentar la misma puerta, esta se abrió con facilidad, como si nunca hubiera estado atorada. Eso ya era suficientemente raro, pero lo que más me incomodó fue que el pasillo estaba perfectamente seco, como si la lluvia que vi en las grabaciones jamás hubiera ocurrido. Todo estaba en un silencio absoluto. Solo se escuchaban mis pasos resonando en las paredes. Decidí continuar la ronda, aunque ese incómodo pensamiento no salía de mi mente. Era como si algo estuviera observándome, acompañándome desde lejos, pero no lograba ver nada. Al pasar por la escalera de emergencia, el goteo que había escuchado antes pareció reiniciarse, solo que esta vez era más fuerte. Me acerqué con cuidado y al llegar a la puerta, un miedo profundo se apoderó de mí. Abrí la puerta lentamente y al mirar el pasillo, todo parecía normal, seco. Pero algo me dejó helado. Justo en el lugar donde me había detenido la última vez, había un charco de agua brillante bajo la luz parpadeante de las lámparas. No era posible. El agua estaba de regreso, pero esta vez no había signos de lluvia o fugas, solo ese charco misterioso, reluciendo en el silencio. Me quedé ahí, intentando entender qué estaba pasando, cuando de repente escuché pasos, solo que esta vez no eran mis pasos. Retrocedí lentamente del charco de agua, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. El sonido de los pasos continuaba, cada vez más cerca. Mi corazón latía con fuerza y automáticamente miré al final del pasillo. Fue entonces que vi de nuevo la figura moviéndose hacia mí. Esta vez la visión fue aún más clara. Era una persona, o al menos parecía serlo. Estaba encorvada, con el cuerpo torcido, como si algo la estuviera forzando a moverse. Lo que más me aterraba era la forma en que avanzaba, lenta, arrastrada, como si estuviera siendo empujada por una fuerza invisible, y el sonido de sus pasos era el mismo que había escuchado antes, retumbando por las paredes. Sin pensarlo dos veces, giré y corrí hacia las escaleras de emergencia. El sonido de los pasos seguía detrás de mí, ahora más rápido, como si la figura hubiera empezado a perseguirme. Bajé los escalones de dos en dos, sin mirar atrás, sintiendo mi corazón golpear como un tambor en el pecho. Lo único que quería era salir de allí. Al llegar al primer piso, corrí directamente a la sala de monitoreo. Mis manos temblaban mientras abría la grabación de las cámaras. Necesitaba ver qué habían registrado esa noche extraña. Quería asegurarme de que no estaba volviéndome loco, pero lo que vi en las grabaciones me dejó aún más confundido y aterrorizado. Las imágenes mostraban un pasillo normal, seco, sin nada extraño ocurriendo. No había ninguna figura, ninguna lluvia, ni siquiera las luces parpadeaban como las había visto. Lo más perturbador fue que yo aparecía corriendo por el pasillo, como si estuviera huyendo de algo, pero no había nada detrás de mí. Estaba corriendo de un vacío. Después de aquella noche, algo cambió en mí. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que había pasado, pero al mismo tiempo tenía que seguir trabajando. La rutina en el edificio volvió a la normalidad. Nada de pasos, nada de agua misteriosa en el pasillo. Era como si el edificio hubiera vuelto a ser lo que siempre había sido. Pero después de esa noche, tomé una decisión. Comencé a llevar una pequeña Biblia conmigo todas las noches. La dejaba en la sala de monitoreo, a la vista. Era una especie de protección que me daba algo de tranquilidad. Además, empecé a llevar un rosario en el bolsillo, siempre conmigo, todo el tiempo. Nunca fui una persona muy religiosa, pero sentía que, después de todo lo que viví, no podía correr más riesgos. Trabajé allí por muchos años después de esa noche. Nunca volví a ver a la figura ni a escuchar los pasos de nuevo, pero el miedo ese nunca me abandonó. Cada vez que pasaba por el pasillo donde todo ocurrió, sentía un escalofrío. Tal vez era solo mi mente o tal vez algo aún estaba allí, esperando el momento adecuado para mostrarse otra vez. Por más que los días y las noches pasaran, siempre que entraba en ese edificio, sabía que había algo diferente.
algo que la mayoría de las personas no podía ver. Y por eso mantenía la Biblia y el rosario cerca, siempre, solo por precaución.